Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la agenda del Consejo Académico. En este momento, en este segundo ítem de la agenda, nos corresponde abordar aspectos relacionados con la evaluación formativa y la evaluación continua desde el enfoque pedagógico asumido por la institución, como lo es enseñanza para la comprensión. Vamos a iniciar por agradecer este espacio de trabajo, esta sesión de compartir de conocimiento con este estamento, como lo es el Consejo Académico, espacio que desarrollamos también en nombre de los compañeros coordinadores en cumplimiento de la función que se nos otorga en el capítulo 4 del reglamento del Consejo, como lo es el hacer el acompañamiento en aspectos académicos y en aspectos de desarrollo profesional para el mejoramiento de los desempeños de los docentes, en especial este grupo que está conformado por los líderes de área. Nos vamos a concentrar en el desarrollo de esta actividad en el tópico generativo que vamos a plantear a partir del mismo enfoque de enseñanza para la comprensión que estamos llevando a las aulas y que está permeando el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. La intencionalidad de esta tarde o de este momento es reconocer la evaluación continua y formativa como un elemento fundante de las acciones de mejora, tanto de los procesos de enseñanza en los estudiantes, así como la potenciación de los aprendizajes en los mismos. Y después vamos a utilizar una consulta, un criterio de reflexión que plantea Juan Manuel Álvarez, que fue un pedagogo asesor del Ministerio de Educación para la formulación del decreto 1290, que es el aspecto o el referente legal que orienta el tema evaluativo en la institución o a nivel de política evaluativa en el país. ¿Es evaluar una práctica para aprender o por el contrario es una práctica para examinar o excluir? Bien, esos son los tópicos que estamos planteando para el desarrollo de esta sesión. Antes de plantear las metas de comprensión o el qué queremos realizar, el qué producto vamos a tener al cierre de la sesión, quisiera consultarles a ustedes qué retos nos plantean estos dos tópicos, qué expectativas se nos generan, qué alcances consideran ustedes podemos tener en el desarrollo de esta corta sesión. Profesor Jorge. Sí, primero pues, como la propone, que si la reconocemos como estrategia fundante, yo creo que la evaluación representa como algo así, como la columna vertebral del proceso, y si eso representa, pues debe estar enfocada para aprender y no para excluir, porque si un niño pierde el año, corremos riesgo de que quede excluido del sistema educativo. ¿Otro reto? Sí, lo que plantea ahí al finalizar el primer tópico, potenciar los aprendizajes en los estudiantes. Eso es lo que se busca realmente y lo que plantea la norma del decreto 1290, su espíritu que está fundado en lo que plantea Álvarez, es precisamente que la evaluación sirva como un referente para triangular cuáles son las características y los desempeños de los estudiantes, pero no con un aspecto punitivo ni para ser excluyente, sino para que sea el referente para volver a construir nuestra pedagogía y todo lo que permita mejorar los aprendizajes. Profesor Humberto. Y tener como muy claro que la evaluación continua y formativa definitivamente es una herramienta fundamental de retroalimentación que nos va a posibilitar muchas acciones de mejora en el conocimiento y el aprendizaje. Muy bien, retomando o parafraseando la intervención que hacen los tres compañeros, incluido el señor rector, debemos también entender ese proceso de reflexión como un compromiso de la gestión académica, del Consejo Académico. Debemos en este momento recordar que una de las metas de mejora que hemos planteado en nuestro plan de mejoramiento institucional, en el componente de evaluación, en el proceso de desarrollo pedagógico y curricular, está el de dar ascender en el peldaño de la valoración que para la 2016 en ese proceso de evaluación nos quedó en nivel 3 y que aspiramos para ascender poder seguir reflexionando en forma permanente sobre la implementación de la política educativa en el colegio por parte de los docentes y cómo esta mejora las diferencias o disminuye las diferencias de los estudiantes en el proceso de aprendizaje
y así como también la utilizamos para desarrollar algunas mejoras significativas en el proceso de enseñanza. Lo diría desde el elemento de componentes curriculares, serían hacer unas adaptaciones significativas para poder mejorar. Para entonces avanzar vamos a proponer los compromisos de la tarde. El primero de ellos es que nosotros como miembros del Consejo Académico vamos a tener la posibilidad de interpretar las finalidades de la evaluación continua y de la evaluación formativa desde el marco metodológico de enseñanza para la comprensión, que ha sido el enfoque utilizado y definido por este mismo Consejo, por una comisión de este mismo Consejo en el año 2015 y en el año 2016 incorporado al proyecto educativo institucional para facilitar y agilizar los procesos de enseñanza de los jóvenes. Vamos también a tener la posibilidad de reconocer la importancia del saber en el momento de la planeación, de la evaluación, de tener en cuenta a quién va dirigido este proceso evaluativo, a quiénes se evalúa, quién es el que evalúa y dentro de los procesos de aprendizaje, qué acciones de mejora nos generan estas opciones o la claridad en estos ítems. Y por último, el producto fundante es el proponer las acciones de mejora para dar continuidad al punto de la agenda, al punto anterior en la agenda del Consejo Académico, seguir en esa línea de definir permanentemente mejoras en el proceso de enseñanza de los estudiantes. Aquí voy a hacer un punto, un paréntesis para referir también que como líder de la gestión académica, este punto de la evaluación también es tocado desde el sistema que hemos construido, ¿no? Aquí no me refiero a la evaluación de los aprendizajes y a las intervenciones de los docentes con los estudiantes, sino al proceso de mejoramiento de la calidad definido por Deming. También debemos reflexionar en torno a la evaluación, es decir, aquí estaríamos haciendo un ejercicio de evaluar la evaluación, ¿sí? Entonces vamos a continuar en ese ejercicio. Yo no sé si las metas de comprensión les parezcan fáciles de alcanzar, pero al menos este último elemento, este insumo que vamos a generar, será el punto de inicio para las acciones de mejoramiento institucional en las jornadas definidas para ello, donde se ha acordado que dándole continuidad al proceso que ustedes han adelantado de rediseño curricular, vamos también a hacer un análisis de las mejoras que debemos llevar al proceso evaluativo para complementar ese diseño que estamos haciendo a partir de los derechos básicos de aprendizaje. La tesis que queremos plantear para la tarde de hoy es, ¿será que si logramos revisar y reflexionar la racionalidad técnica, práctica y crítica, valga la redundancia, de nuestras prácticas evaluativas, para identificar los supuestos, las creencias y los prejuicios que tenemos de la evaluación? ¿Será que haciendo esta reflexión podríamos contribuir a diseñar mejores comprensiones argumentadas para la toma de decisiones incluyentes sobre la lógica del aprendizaje por competencias? De esta misma forma, desarrollar la promoción humana y la capacidad de gestión para la innovación en nuestro currículo y en nuestro sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Esa es la tesis, vamos a mirar si logramos concluirla. ¿Desde qué puntos de vista estamos abordando la política educativa en nuestra institución? Entonces debemos decir que como educadores o como institución educativa, el proyecto institucional y el sistema de evaluación de los aprendizajes tienen dos perspectivas, una de carácter legal y una de carácter o desde el ámbito pedagógico. Desde el de carácter legal tenemos que recordar que la construcción que hicimos en forma participativa de los elementos y de la estructura del sistema de evaluación institucional la hicimos a partir de la creación y de la puesta en común del decreto 1290, ¿cierto? Que nos permitió dejar a un lado algunas situaciones particulares del decreto 0230 y que empezó a gestionar para la institución educativa un proceso de evaluación más participativo. A partir de esa norma, entonces nuestra comunidad educativa, con el liderazgo de la comunidad académica, con algunos padres de familia y estudiantes, formuló el sistema de evaluación de estos aprendizajes. En ese sistema que hemos creado, y así lo contempla nuestro sistema de evaluación, tenemos la posibilidad de evaluar el proceso de aprendizaje desde tres dimensiones. Creo que ustedes las tienen totalmente presentes, dado que son los elementos que con frecuencia usan en dos momentos, tanto como en el momento de planear la evaluación, tener presente qué elementos voy a tener para alimentar
la plataforma que me permite sistematizar esos resultados. Cada vez que yo voy a plantear los indicadores de desempeño de los estudiantes, pienso, bueno, vamos a plantearles a ellos unos desempeños que nos ayuden a verificar los avances en la dimensión cognitiva, unos desempeños que nos ayuden a verificar los avances en la dimensión actitudinal y unos desempeños que nos ayuden a verificar los avances en el ámbito procedimental. Estos elementos los hemos retomado de la propuesta que establece el decreto 1290, donde a partir de la política evaluativa del país debemos desarrollar una evaluación formativa. Sin embargo, cuando hemos asumido la propuesta pedagógica en el marco de enseñanza para la comprensión en nuestra institución, hemos encontrado que esta propuesta desarrolla unos elementos propios o característicos para el enfoque pedagógico. Recordemos que tenemos 4 momentos pedagógicos y que la evaluación se ha convertido en el 4º momento y transversal al proceso de enseñanza-aprendizaje, que en la literatura o desde las palabras de Bly, Perkins o Stone, ellos nos han definido que la evaluación en el aula debe desarrollar 3 dimensiones. Primero, un proceso cognitivo que permita identificar el avance en las dimensiones del pensamiento y del conocimiento de los estudiantes. Y aquí, el año anterior, en una sesión de jornada pedagógica, tuvimos la posibilidad de compartir características básicas de esos elementos de las dimensiones del pensamiento y del conocimiento con la intervención que nos hizo el ingeniero Juan Carlos Rincón a partir de la taxonomía revisada de Bloom. Aún así, también se nos plantea por parte de Perkins que es necesario identificar los métodos propios de cada área, de cada disciplina y valorar el uso de estos métodos en el proceso de aprendizaje. Y por último, tenemos una acción de comunicación. Esos elementos los estamos incorporando en nuestra propuesta pedagógica y las valoramos en cada uno de ellos. Recordemos, esta evaluación continua lo estamos haciendo al cierre de cada uno de los momentos pedagógicos. Recordamos que para Perkins el primer momento pedagógico es la etapa exploratoria, y en la propuesta pedagógica nuestra esa etapa exploratoria la llamamos explorando mi entorno, y al cierre de ese explorando mi entorno tenemos la posibilidad de hacer acercamientos a la valoración de los avances cognitivos, el uso de los métodos y la comunicación de los estudiantes. También Perkins define una fase de investigación guiada como segundo momento pedagógico, que en la adaptación de la propuesta pedagógica nuestra lo llamamos tejiendo la red de mis ideas, y es el acercamiento del saber popular al saber científico. Y por último, los elementos de comunicación. Cuando hablamos de la comunicación debemos entender que permea todos los elementos. Aquí podríamos decir, bueno, Luis Eduardo, entonces tenemos dos estructuras diferentes para la evaluación. En realidad no es así, debemos verla como una estructura integral, porque los elementos de la dimensión cognitiva que plantea la evaluación formativa son los mismos del desarrollo del pensamiento y del conocimiento que se plantean desde la evaluación continua. El uso de métodos debemos relacionarlos con los procedimientos que se deben desarrollar, ¿cierto?, desde la evaluación formativa, solo que aquí es un poco más riguroso en exigir que el proceso se corresponda con un protocolo de la disciplina. Entonces, en este caso recordamos que en el área de matemáticas estamos utilizando un protocolo específico a partir del método de Polya, que en el caso de las habilidades comunicativas y el desarrollo de la lectura crítica y comprensiva estamos utilizando un método particular, un método científico probado para el desarrollo de habilidades comunicativas, como lo es el método de Toulmin. Y en el caso de las ciencias sociales y las ciencias naturales, hemos definido que el método preciso para formar científicos sociales y formar científicos naturales es el método, llamémoslo así, el método científico. Entonces debemos permanentemente estar relacionando los elementos teóricos desde la perspectiva normativa y los elementos pedagógicos desde nuestra propuesta. Vamos entonces a entender que si es cierto que tenemos un marco normativo general y que tenemos una propuesta pedagógica institucional, deberíamos todos estar trabajando el esquema evaluativo desde los mismos enfoques. Sin embargo, esta realidad se trastoca porque existen factores asociados a la implementación de las prácticas evaluativas, y esos factores están relacionados con el perfil profesional del educador. Si es humanista, tiene un enfoque, una visión sobre la evaluación.
si es un científico o si es un experto en ciencias duras o en ciencias básicas, tiene un perfil, una técnica para aplicar la evaluación. Si es un directivo o si es un líder de área, tiene una visión diferente de cómo realizar la evaluación. Por ello vamos a tratar de entender esas diferencias y tratar de proponer la forma de poderlas articular para que el proceso evaluativo sea lo más práctico y lo más efectivo posible. Los intereses que estamos desarrollando, que son de estos tres tipos, podemos ubicarnos en uno de ellos desde nuestro perfil o desde nuestro rol como evaluador. Tenemos un interés o un racionamiento de carácter técnico, un racionamiento o un interés de carácter hermenéutico y un interés o racionamiento de carácter crítico. Son tres posturas frente a la visión de la evaluación. ¿Cuándo tenemos un interés técnico? Cuando consideramos que la única forma de evaluar se hace a través de instrumentos prediseñados, establecidos, test dirigidos, pruebas psicotécnicas. Entonces allí tenemos como un perfil estricto para considerar que la única forma de que el estudiante demuestre el avance en el desarrollo de su conocimiento es a través de una prueba escrita. Bien, entonces aquí normalmente utilizamos, o las personas que tenemos este perfil o este interés técnico o esta visión técnica de la evaluación, somos los que utilizamos con prevalencia pruebas objetivas o pruebas estandarizadas. También tenemos criterios de imparcialidad y de neutralidad, es decir, se define ya unas pautas generales de cómo debe ser la evaluación y a veces son muy rígidas para poder entender otros procesos. El interés técnico también está normalmente relacionado con los docentes que evaluamos, ya lo había dicho, las áreas básicas, y con actividades que generan el uso de métodos científicos, ¿sí? El interés hermenéutico, aquí lo podríamos relacionar con el evaluador investigador que hace una lectura interpretativa de lo que observa y lleva los registros. Un ejemplo de instrumentos de evaluación desde la racionalidad hermenéutica son la evaluación a partir de los escritos de los estudiantes, a partir de los portafolios, de las exposiciones. Esa técnica de debate, que en algunas ocasiones las podemos plantear en el interés hermenéutico, también puede ser planteada desde el interés crítico. Por último, el interés crítico. El investigador es capaz de emitir juicios críticos y de autocrítica. Entonces, este interés crítico está permeando también nuestro sistema de evaluación en un momento específico que hemos determinado nosotros como la autoevaluación y la heteroevaluación. Fíjense que esos elementos o esos intereses están conjugándose en nuestra estrategia evaluativa. Le damos la posibilidad al estudiante de que sea crítico frente a su proceso evaluativo y también le estamos dando la posibilidad a sus pares de que manifiesten posturas sobre de qué forma el estudiante podría mejorar esos desempeños. Se usa la evaluación como un instrumento de poder en este interés. Nuestro sistema institucional de evaluación define, lo podemos encontrar, este es un texto tomado en el capítulo 8, en la página 20 del sistema institucional, define las características de la evaluación, ¿cierto? Y aquí vamos a denotar que esa postura teórica o ese interés técnico nos refiere las posturas de la evaluación como de carácter integral, es decir, debe desarrollar diferentes dimensiones del ser humano. La postura de carácter sistémica debe integrar diferentes disciplinas. La evaluación no debe ser única y exclusivamente para una disciplina, sino en una disciplina podemos evaluar aspectos y competencias que se desarrollan en otras. Continua, como lo hemos visto desde el enfoque pedagógico, debe permear las diferentes acciones y los diferentes momentos que desarrolla el estudiante en el proceso de aprendizaje. La evaluación es interpretativa. Y lo más importante, la evaluación debe tener un elemento y un criterio de flexibilidad. Vamos a hacer en este momento, desde un enfoque técnico, vamos a hacer el análisis de los desempeños de los estudiantes en este segundo periodo, pero para ello vamos a tener, desde la misma tecnicidad, vamos a tener la posibilidad de compararlos con los desempeños en los años anteriores. En la estructura de la guía que habíamos compartido teníamos un ítem que nos solicita, a partir de la observación de estos datos, cada uno va
a observar los datos desde la disciplina que orienta, desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, la artística, entre otras, y vamos a hacer una reflexión individual. Cada uno de nosotros va a decir, bueno, fíjense que estamos hablando como líderes de área y estamos asumiendo la responsabilidad también de los procesos que están acompañando nuestros pares en cada una de las sedes, en cada una de las aulas. A partir de estos resultados, desde el año 2015 y 2016, vamos a hacer un análisis de cómo ha estado el elemento promocional. Y aquí en esta parte vamos a decir, del total de estudiantes, un alto porcentaje ha tenido éxito en el proceso formativo. Sin embargo, encontramos porcentajes de estudiantes que han tenido impases en los que hay que abordar acciones de mejora, porque el objeto de la institución educativa en todos los casos ha de ser la promoción de los estudiantes. No quiere decir esto que tengamos que pasarlos por pasarlos, sino que tenemos que tener claro que el objeto de nuestra acción educativa es la formación y que esa formación exige el reconocimiento de esos logros que desarrolla el estudiante en cada uno de los procesos y de las disciplinas. Entonces vamos a trazar un primer criterio. Compañeros, ¿qué proyecciones, qué diagnóstico podemos tener desde estos datos? ¿Qué pronóstico se nos puede generar? ¿Sí? Y si fuese así, ¿qué expectativas de promoción tuviésemos de mantener la tendencia de estos desempeños en el periodo o al cierre del primer semestre en nuestra institución? ¿Qué expectativas y qué pronóstico podemos dar de los estudiantes, teniendo en cuenta por demás que el sistema institucional de evaluación refiere que con la no promoción en cualquiera de estas disciplinas, en una sola de ellas, se estaría condicionando la promoción del estudiante al grado siguiente? Tenemos entonces el ejercicio. Ahora vamos a trabajar, vamos a recordar que el trabajo en las comunidades de indagación y comprensión que están allá estructuradas, como lo hemos hecho en otros procesos, exige que se determine en cada uno de los equipos un relator, un moderador y un secretario. Por ello vamos a pedirle el favor al secretario que tome nota de los comentarios y los aportes que hacen los compañeros con relación al pronóstico que se pudiera hacer desde la tabla de datos que estamos analizando. Bien, para ello vamos a utilizar 2 minutos y vamos a pedirle el favor a 2 compañeros que nos socialicen la proyección que estamos desarrollando. No promovidos, 8.5 en el área de matemáticas, sobre todo las matemáticas español, matemáticas son las que tienen mayor ¿Se ha incrementado? ¿Se ha incrementado por dar el año? Sí, pero lo que ¿Sí son claros los datos? ¿Sí se alcanzan a observar los datos? ¿Sí lograron percibir los datos de la plantilla? 3 estudiantes, casi 4 estudiantes. Entonces, en la estudiantes está trabajando la mitad de ese. Sí, por el área que ustedes están desarrollando, sí. Pero lo que decimos, puede ser Sí, sí, ahí mismo abajo. Ahí está. de los datos. ¿No? ¿Cómo anda el tiempo? ¿Bien? José. Ah, están divididos. Ya. Del 2015. ¿Solamente este punto? Sí, compartir qué pronóstico tenemos a partir de la tabla de datos
si se ve que es posible que alcance la promoción todos los estudiantes o si se ve que hay que implementar acciones de mejora en cierta población. Recordábamos acá de algo que no teníamos en cuenta, que de pronto no tenemos en cuenta en este momento, que fue que se subió el índice de promoción a 3.5 en las técnicas. También ese análisis hay que entonces ese pronóstico hay que darlo, que la exigencia, el incremento en la exigencia en la valoración de los desempeños también puede estar afectando ese indicador ¿Listo? Listo. ¿Tenemos un buen índice de promoción? Sí, está en la mayoría de las áreas. Sí, tenemos que observar que en áreas como matemáticas, idioma extranjero, sí, pero también hay que entender aquí una cosa que debe visualizarse en el año 2017. Muchos de los grados, sobre todo grado 11, este promedio es un promedio básico, ¿sí? Porque hemos aumentado el nivel de exigencia en la media técnica. Entonces habría que entender también que seguramente tenemos muchos estudiantes de grado 11 que hacen parte de esta población y que con ese promedio como tal no van a alcanzar la promoción. ¿Listo? Bueno, vamos a atender. Recordemos los criterios de participación que lo hemos planteado desde la sesión anterior, la escucha activa. En este momento vamos a tener la posibilidad de atender la prospectiva de 2 moderadores de los CIT para que nos indiquen desde sus disciplinas cuál es el pronóstico de promoción de las áreas. El profesor Jorge y alguien más que otro moderador. Observamos el comportamiento general en cuanto al índice de promoción, y ahí una vez se tiene el índice de no promoción, que el colegio tiene un índice de no promoción del 4%, es decir, en general de todas las áreas observamos y en ciencias sociales, pero se ha ido también incrementando el nivel de exigencia y eso ha hecho que de pronto el número de estudiantes pueda subir. En cuanto a no promovidos en la técnica, porque en la básica en la básica sí el mismo criterio de evaluación. ¿De qué datos deduce usted, profe, que el índice de no promoción es del 4%? Cuando yo miro que el promedio está en 3.5, lo promedio que estamos entre 3 y 4% de no promoción. Bien, vamos a aclararle aquí. Entonces, esta columna que refiere a los promedios son los resultados de los estudiantes que se valoran de 1 a 5. Y esta columna anterior de no promoción es el porcentaje de estudiantes que no han superado el nivel básico, ¿bien? Entonces, en el caso de su disciplina, profe Jorge, que es Ciencias Sociales, el promedio, la no promoción no está en el 4%, sino en el 11.5%. En el 11.5% al cierre. Estamos en ese momento, porque recuerden que ya venimos de un ejercicio previo en cada una de las sedes, que hemos hecho el cierre y hemos hecho la revisión de los desempeños de los estudiantes en la comisión de evaluación. Esta tabla ya contiene los resultados que hemos analizado en cada una de las sedes. 11.5% en el caso de Ciencias Sociales, o el grupo o la población estudiantil que, si el cierre del año escolar fuese hoy, tendríamos que pensar en que no van a tener la promoción. Bien. Pues tendríamos ahí un alto porcentaje, porque por ejemplo al observar matemáticas o lengua castellana está muy claro. Exactamente, entonces en ese análisis tenemos ciencias sociales, matemáticas e idioma extranjero y español. Y fíjense que aquí tenemos una característica, porque tanto idioma extranjero y español lo que desarrollan son habilidades comunicativas, que es la reflexión que hemos hecho en contextos anteriores, desde análisis de pruebas externas, la carencia que tienen nuestros jóvenes, nuestros chicos, con relación a esas habilidades básicas de comunicación, como lo son el leer, el escribir. ¿Me colaboran con las otras dos? Escuchar. El hablar y el escuchar, ¿cierto? Pero la carencia fundamentalmente están en las dos habilidades iniciales, en el leer y en el escribir. Entonces, ese es el análisis, profe. La tendencia, el pronóstico que tenemos en el año 2017 es que estamos superando, o que la población que se encuentra en la condición de no promoción está superando la población
que se encontraba en esta misma condición en los años anteriores. Ingeniero Giovanni. En el caso de matemáticas, Sí, señor. que son las que son más altas, sobre todo matemáticas, superan el 25%, estamos hablando de que una de cada 4 estudiantes está teniendo problemas, como decía el profesor Luis Eduardo, está muy acorde, pero está en las cifras de las pruebas que tenemos de resultados, tanto en pruebas Superate como en pruebas Saber. Entonces está muy relacionado, donde está demostrando que hay unas falencias ahí que se deben corregir para poder lograr mejorar ese aspecto. La pregunta que deberíamos trazarnos ahora, bueno, esa condición de no promoción en el estudiante se está dando por falencias en el proceso educativo, en el proceso formativo o en el proceso evaluativo. Bien, tendríamos que identificar dónde está la falta de oportunidades para el estudiante. Si es el estudiante en el proceso de formación que no entiende, que no comprende, que no logra demostrar esos desempeños, o si pudiesen llegar a ser también algunas falencias de parte nuestra, de parte de los compañeros pares que están haciendo un proceso de coevaluación de esos aprendizajes. Tendríamos que revisar cuáles son los factores y eso podría ser analizado en un conversatorio con estudiantes o con líderes estudiantiles para que ellos mismos digan, no, profe, lo que pasa es que las técnicas, las actividades que estamos desarrollando no son fácilmente comprendidas. O la otra es factores que han expuesto ustedes en reuniones anteriores, la falta de motivación al logro por parte de los estudiantes es la que nos está incidiendo en estos resultados. Ese tipo de observación, ese tipo de ejercicio que hemos hecho, pues requirió para nosotros un nivel de complejidad, pero también podemos implementar estrategias similares para potenciar la observación y la clasificación por parte de los estudiantes, como lo decíamos anteriormente, por parte de ellos haciendo lectura no continua de textos de diferentes disciplinas. Vamos a hacer un ejercicio adicional en el que vamos a ver y muy seguramente vamos a encontrar una dicotomía frente a los resultados de los desempeños, porque vamos en este momento es a valorar los resultados y la identidad que tienen los estudiantes julistas frente a nuestra institución y frente a las habilidades que los maestros en diferentes contextos les están potenciando. En este momento vamos a avanzar hasta la actividad del ePuzzle. Habíamos enviado por medio electrónico el enlace para ingresar a esta plataforma. Allí vamos a encontrar una narrativa realizada por nuestros propios estudiantes, quienes hacen una valoración, una autoevaluación y hacen un reconocimiento a los desempeños que ellos han adquirido, que ellos pueden mostrar a partir de diferentes prácticas que hemos implementado desde el aula o desde algunos proyectos. Bien, vamos a tomarnos los 10 minutos siguientes para analizar el video. El último ítem está relacionado con la formulación de acciones de mejora. Por ello vamos a encontrar también en las mesas de trabajo un instrumento para que en comunidad de indagación y comprensión planteemos unas acciones de mejora que vamos a perfeccionar con nuestros grupos de área en las jornadas de desarrollo institucional. Bien, entonces vamos a ingresar a la plataforma de Puzzle. Recordamos que la clave para el ingreso al video o a la clase es la que se encuentra aquí mostrada en la plantilla. Podemos iniciar la observación del video.
vemos que una vez redactado, entonces hacemos clic en el botón verde y después volvemos a darle clic en continuar para cuando redactemos la respuesta, le damos clic en el botón verde y le damos clic en continuar. Se les quedó el video, ahorita había continuación. Ok, cuando llegue a este punto te vamos a responder el primer criterio. Le da continuar para que siga avanzando el video. Sí, señor. ¿A quién estamos evaluando? ¿Qué es lo que desde la quién está evaluando? La formación de ahí pero también qué otras estrategias de evaluación, así como ya son otras estrategias para evaluar y no siempre no las Pero ahí se están mostrando otras estrategias, ¿no? Los mismos estudiantes están narrando estrategias que están implementando. seguramente los estudiantes al presentar la evaluación pensar a quién puede evaluar se puede mostrar yo voy a evaluar qué es lo que voy a evaluar si yo tengo qué es lo que voy a evaluar a pensar a quién voy a evaluar que la base de eso tengo que tener en cuenta cuáles son mis estudiantes. Necesitamos la prueba normalmente si queremos digamos la Bueno, profesor, entonces en este momento vamos a empezar a hacer la propuesta de qué estrategias y acciones de mejora podemos plantear para mejorar el proceso evaluativo que nos lleve o que redunde en potenciar realmente los desempeños de los estudiantes. Vamos a hacer en 2 minutos ahí mismo en la CIT, vamos a hacer la formulación de las estrategias. Sin embargo, voy a presentar algunos aportes que se han realizado por parte de ustedes en la visualización de las narrativas de los estudiantes. Es importante tener en cuenta, socializar el aporte que hace la profesora Pérez, la profesora Ana, que es un elemento importante y un factor importante para mejorar el proceso evaluativo. Primero, iniciar por desarrollar procesos de motivación en el aula. Creo que está relacionado primero con el aporte que dio en la sesión anterior la profesora Aura y también con el tópico y con la postura que planteó el señor rector en el esquema de evaluar a partir de enseñar a partir de la alegría. Entonces aquí hay un elemento, un factor que asocia a la profesora Ana con el tema de los desempeños de los estudiantes. El señor rector dice que también es un factor asociado al desempeño de los estudiantes el contexto social y cultural. En la imagen los mismos estudiantes nos han recordado cuál es el contexto del que ellos provienen, cuáles son las limitaciones, no solo físicas, no solo sociales, no solo económicas, sino también la visualización que ellos tienen
algunas dificultades de desarrollo cognitivo, de desarrollo físico, de desarrollo motriz de estudiantes nuestros, pero que, como lo han visto en el video, a través de la mediación de los docentes nuestros han logrado superar esas barreras o han logrado destacarse en otras disciplinas. Ejemplo de ello en los años anteriores con las jóvenes atletas campeonas a nivel municipal y nacional que hacían parte de nuestro grupo de escolares con una deficiencia auditiva y uno de los jóvenes con una deficiencia visual. Bien, no sé si en este momento, antes de presentar los aportes de las estrategias, algún moderador quiera plantear una respuesta a uno de los ítems que le haya causado impacto o que considere necesario que sea de público conocimiento. Bien. De las preguntas. Sí, de las respuestas a las preguntas del video. Pues a mí la primera pregunta de qué tener en cuenta o qué más tener en cuenta. Sí. Como usted estaba hablando, el primer mensaje usted colocó de neurocientífico, de neuroeducación. Hay algo muy importante en la parte de neurociencia, la doctora Aura me dijo, que es las etapas de desarrollo que se deben tener en cuenta para la evaluación. Entonces sería agregar en qué etapa, dependiendo de las edades cronológicas, de todo eso, se puede utilizar, cómo se debe evaluar para cada etapa específica. Ese aporte es muy valioso. El ingeniero lo escribe aquí, en su participación lo redacta como la estructuración del proyecto de vida y las etapas del desarrollo y la identificación de las necesidades de las comunidades educativas. Pienso que es necesario potenciar ese elemento que se desarrolla también desde la perspectiva evaluativa, desde el entendimiento de la dimensión cognitiva que trata tanto la evaluación continua como la evaluación formativa, porque esos procesos de desarrollo mental también están ligados con un proceso de desarrollo biológico. Bien, entonces debemos tener en cuenta esos dos aspectos para poder potenciar la evaluación. Doctora Aura. De hecho, Eduardo, que nosotros hayamos adquirido las pruebas neuropsicológicas para la institución nos ha permitido hacer una serie de evaluaciones en relación a los niños de primerito y segundo específicamente. Uno de los problemas que estamos nosotros persiguiendo es que, dado que el gobierno ha dado la orden de recibir en transición niños de 4 años, cuando ellos llegan más o menos al segundo de primaria, por la inmadurez que tienen para estar en el curso, entonces no avanzan. Eso nos ha obligado como a hacer una revisión en coordinación, a hacer una revisión sobre los proyectos de aula para que el niño logre nivelarse, identificar los tipos de aprendizaje y poderlo llevar a nivel que necesitamos. Bien, entonces, parafraseando su participación, creo que allí está manifestando dos situaciones. La primera, una estrategia que ya se asumió por parte de la institución educativa para mejorar el proceso de evaluación, que es el poder tener un mejor diagnóstico de los estudiantes a través de los instrumentos que la institución educativa ha adquirido. Y el segundo es cómo, a partir de esos resultados, desarrollamos acciones de intervención en el aula para mejorar ya esos aprendizajes de los estudiantes. En virtud del tiempo, vamos a abordar ya dos estrategias que hayamos formulado dentro de los equipos, dentro de las comunidades de indagación y comprensión pedagógica. Profesor Jorge, ¿quién más me quiere formular otra estrategia? Plantea otra estrategia. Recordemos que esas estrategias empiezan la construcción en este espacio y que se perfeccionan en los encuentros de área que se van a desarrollar en la semana de desarrollo institucional, que tienen como objeto definir ese número de estrategias significativas de mejora, de acciones de mejora para cada una de las disciplinas. Profesor Jorge. Aquí en la CIPA discutíamos que indudablemente la primera pregunta y el resto de preguntas, como está expresando el ingeniero y la doctora Aura, nos invita a recuperar, en lugar del qué voy a evaluar, a quién voy a evaluar. Y mirando el conjunto de respuestas, se habla de la motivación, del contexto que vive el muchacho, pues entonces, en lugar de decir qué voy a evaluar, el contenido y tener predispuesto unos saberes, más bien voy a pensar primero en a qué voy a evaluar, porque así la evaluación se traduce como más cualitativa y más personalizada, y no desde un interés técnico como usted nos está proponiendo una mirada. Y segundo, pues lo mejor entonces sería elaborar evaluaciones, un plan de evaluaciones por áreas cualitativas, acompañadas con protocolos, es decir, que tengan criterios de qué le voy a evaluar al muchacho en su desempeño
¿sí? Teniendo en cuenta sus necesidades. Gracias, profesor. Simplemente acoto que la propuesta mía no está versada en el interés técnico de la visión de la evaluación, sí está visualizada más en el interés sistémico de una integración de estas racionalidades de la evaluación. Vamos a iniciar el cierre de la actividad. Allí en la guía tenemos un momento de reflexión personal. Vamos a escuchar a 3 compañeros que a través de una palabra clave, de una palabra generadora, nos concluya el aprendizaje desarrollado durante esta corta sesión. Palabras claves, profesor Mauro. Un buen comienzo para iniciar la reflexión sobre la evaluación. Un buen inicio de la reflexión sobre la evaluación. Profesor Humberto. Una autocrítica de nuestras prácticas de aula. ¿Alguien más? Una palabra generadora del proceso que hemos desarrollado en esta sesión. Retroalimentación. Bien. En esta guía que tienen ustedes en sus manos hay un elemento que también es de carácter importante y es el mencionar aquí qué de lo que hemos conversado, de lo que hemos reflexionado puede mejorar mi práctica pedagógica, qué elemento de lo que hemos visto podría generarnos una acción de mejora. Profe Fernando. ¿Qué elementos? La enseñanza para el llevar el carácter investigativo a las prácticas evaluativas y a las prácticas de aula. Profesora. La propuesta pedagógica de enseñanza para comprensión es un buen momento, es una buena estrategia y modelo para tener claro que la evaluación es continua e integral. El reconocimiento de las oportunidades que se generan a partir de la implementación de la propuesta pedagógica adoptada por la institución, incorporada al PEI y a partir de la cual se han hecho los ajustes a instrumentos de desarrollo institucional como el sistema de evaluación, el manual de convivencia, entre otros. Sí, también resaltar lo subrayado por Álvarez, donde dice: el alumno aprende a partir de la propia evaluación y de la corrección, de la información contrastada que le ofrece el profesor, que será siempre crítica y argumentada, pero nunca descalificada ni penalizada. Muchas gracias, señor rector. Para dar el cierre final a la clase, debo agradecer a cada uno de ustedes por las reflexiones generadas, por los aportes dados, pero no puedo concluir sin pedirles el favor que a través del formato digital que está ya dispuesto en sus equipos, hagan la evaluación de la actividad, bien, en cumplimiento del sistema de gestión de calidad que nos lleva a evaluar al cierre de cada una de estas acciones el proceso desarrollado. Tenemos la posibilidad de valorar de 1 a 5 la claridad en el manejo de la temática, la oportunidad en el conocimiento o en el desarrollo de los conceptos, entre otros aspectos que están allí en el Google Docs. Muchísimas gracias por la participación. Sí, doctora Aura, un minutico. Como que logro llegar a una conclusión. Definitivamente lo que nosotros no evaluamos no lo podemos mejorar. Sí, es una expresión que conjuga la estrategia de calidad de nuestro sistema, que está promovida desde el Círculo de la Calidad de Deming, que debemos necesariamente evaluar para mejorar. Esa es la esencia del proceso evaluativo, evaluar para mejorar. Muchas gracias. Habiendo finalizado la actividad pedagógica con el equipo de compañeros docentes, en este momento de reflexión sobre los alcances y sobre el desarrollo de la misma, debo reconocer que hubo una participación activa y con una actitud propositiva, también una actitud de escucha y de respeto por parte de los compañeros docentes, que potenció el trabajo o la metodología de trabajo a partir de las comunidades de indagación y comprensión. La distribución de los roles también nos facilitó el proceso de socialización para que no participaran al tiempo los compañeros del mismo equipo de trabajo colaborativo, sino solo el rol del moderador podía presentar las ideas plasmadas por cada uno de estos equipos de trabajo, por cada una de estas comunidades de indagación. Fue acertado el uso de los recursos tecnológicos con un pequeño, de repente, momento de sobrepuesta sobre la actividad en el momento en que a uno de los compañeros se le frena la reproducción del video de apoyo para las narrativas de los estudiantes, pero
Por fortuna, en momentos, en un corto instante se recuperó la conectividad y pudo avanzar con la actividad planteada. Considero también que hemos tenido avances significativos a partir de esta actividad y a partir de los elementos que hemos construido desde la autoevaluación institucional y la formulación del plan de mejoramiento en relación a todo lo que la institución educativa espera mejorar con relación al proceso evaluativo. Considero que hemos empezado a cambiar la visión de una evaluación netamente cuantitativa a una evaluación más humana, a una evaluación más flexible, a una evaluación que realmente verse sobre el acompañamiento a los estudiantes en los procesos que él desarrolla a nivel cognitivo y a nivel procedimental en la institución. Con relación a la planeación, una pequeña modificación con relación a la actividad final. No pudimos socializar los resultados de la evaluación de la actividad como tal, sin embargo esta información nos queda condensada en el documento electrónico que se genera a partir de Google Drive, dado que los compañeros sí pudieron hacer la valoración de la misma. No pudimos realizar la socialización de los criterios evaluados. No se nos presentó, por fortuna, ninguna afectación en el proceso, sin querer decir esto, que el tiempo invertido siempre genera una preocupación, dado que este tipo de elementos, este tipo de eventos o de jornadas pedagógicas en la que normalmente cada docente desea extrapolar sus ideas, participar, aportar más elementos para potenciar la mejora de los procesos académicos, nos limitó el tiempo, esa participación o esa profundidad de los conceptos que querían emitir los compañeros. El aspecto a mejorar es la revisión ya de las conclusiones de los compañeros y del documento que ellos elaboraron en el plan de acción para el fortalecimiento de esas acciones de mejora que vamos a promover y vamos a revisar con los grupos de área específicos.